Bien, vamos a hacer la explicación de cómo se calcula una derivada utilizando el límite, que es la definición formal ya de lo que es una derivada. Ya, para empezar, vamos a tener una función que en este caso es una parábola, en la cual la está cortando una recta secante. Secante significa que la va a tocar ahí en dos puntos, ¿cierto? Entra la función y después luego sale. El primer punto donde va a cortar va a ser el punto que tenemos aquí, que su coordenada x la vamos a colocar como x sub 0 y la altura a la que está es simplemente la función evaluada en ese punto. ¿Qué significa evaluada? Significa que va a ser nuestra función y dentro de ese paréntesis vamos a colocar el valor de nuestro x, que en este caso es x sub 0. Ahora, si avanzamos hacia la derecha una cierta cantidad, en este caso vamos a avanzar una cantidad h hacia la derecha, vamos a llegar a la altura donde está ubicado el otro punto donde corta esa recta. Y este punto simplemente va a ser nuestro primer x, pero aumentado en h. Por lo tanto va a ser nuestro x sub 0 aumentado en h. Ahí está. Y la altura de ese punto va a estar dado simplemente por nuestra función, que es esta que está aquí, pero evaluada ahora en el punto x sub 0 más h, que va a estar a esta altura de aquí. Por lo tanto, esa altura va a ser f de x sub 0 más h. Bien, entonces tenemos nuestro punto 1 y nuestro punto 2. Vamos a colocarle punto A y punto B. Los voy a escribir por aquí abajo. Nuestro punto A va a ser su coordenada x es x sub 0, coma, su coordenada y va a ser nuestra función evaluada en el punto, y nuestro punto B va a ser el que está aquí, donde la coordenada x es x sub 0 más h, y la coordenada y va a ser la función evaluada en ese punto, x sub 0 más h, f de x sub 0 más h. Bien, tenemos nuestros dos puntos. Con esos dos puntos nosotros podemos ver cuál es esta recta que está aquí, o podemos ver cuál es la pendiente de esta recta. La pendiente de esta recta la vamos a hacer aquí al lado. Recordemos que la pendiente de cualquier recta es un delta y dividido en un delta x, o sea, las restas de las y partido en las restas de las x. Vamos de restando al b le vamos a quitar el a. Por lo tanto, nuestro y del punto b es f de x sub 0 más h, y lo vamos a restar con el y de nuestro otro punto, que va a ser nuestro f de x sub 0. Todo eso partido en, estamos restando al b, le estamos restando el a. Por lo tanto, nuestro x del punto b va a ser x sub 0 más h, y le vamos a restar nuestro x del punto a, que va a ser x sub 0. Acá nos vamos a dar cuenta que nuestro numerador se va a mantener en nuestra función evaluada en x sub 0 más h menos nuestra función evaluada en x sub 0, y todo partido en, y aquí va a cambiar algo, x sub 0 menos x sub 0 se van a cancelar y nos va a quedar solamente la h. Bien, lo que tenemos acá es la pendiente de esta recta que va subiendo para allá, y va a ser para cualquier recta en realidad que nosotros tomemos, cualquier secante que vaya pasando por aquí. Pero en realidad, si nosotros vamos a estudiar bien lo que es una derivada, la derivada
a nosotros se nos enseña que es la recta tangente a la curva, pero nosotros acá tenemos una secante. ¿Cómo podemos transformar esta secante en una tangente? Simplemente lo que tenemos que hacer es ir acortando la distancia que hay entre nuestros x. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia de separación va a ser cada vez más pequeña. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si yo coloco nuestra distancia de separación por aquí? Está más cerca que la de allá. Entonces nuestra tangente va a pasar por ese punto y aproximadamente por acá. ¿Ya? Sigue siendo una secante. Sigue siendo secante porque tocan dos puntos, pero ya están más separados, y si se fijan hay un espacio cada vez más pequeño aquí entre el punto A y el nuevo punto. Pero ahora, ¿qué pasa si lo hago más pequeño y cada vez infinitamente más pequeño nuestro h? Se nos va a formar una recta que no se va a ver una separación. Es como si nosotros hiciésemos un zoom acá. Imaginemos que estamos haciendo un zoom. Aquí tenemos nuestro punto y al lado, prácticamente al lado o prácticamente encima del mismo punto, va a estar el otro, y se nos va a hacer algo de esta forma, que esto ya es una tangente. Por lo tanto, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Estábamos haciendo nuestro h infinitamente pequeño. Entonces, ¿qué estamos diciendo en otras palabras? Que nuestra derivada, que si tomamos nuestra función es f de x, nuestra derivada simplemente va a ser el límite cuando este h que teníamos acá, que era la separación tiende a ser 0. Se acerca demasiado al 0. Infinitamente cerca al 0. Cuando nuestro h es infinitamente pequeño de esta expresión a la que nosotros llegamos. ¿Ya? Esta expresión es la que se va a mantener. De f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Todo partido en h. Bien, esto va a ser la derivada. En este caso, este x sub 0 es un x dado, ¿ya? Pero como estamos hablando genéricamente de una función, en teoría debería ser un x solo, ¿ya? Cuando se coloca el subíndice generalmente es porque es un número. Límite de cuando h tiende a 0 de, genéricamente sería así, x más h menos nuestra función evaluada en x partido en h. Bien, y esto que está aquí es la definición de una derivada, pero con límite. Ahora hagamos un ejemplo de una derivada utilizando el límite. Bien, tenemos acá nuestra función y vamos a calcular la derivada utilizando el límite. En este caso, nuestra función es una función lineal, si vemos su mayor grado es 1. Y al ser una función lineal, la gráfica es una recta. Como es una recta, la pendiente de esta recta es 5, porque el número que estaría multiplicando al x sería mi pendiente, ¿cierto? La pendiente es 5. Si nosotros pensamos qué es la derivada, es simplemente la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. Ya, pero en este caso, para esta curva, en todos los puntos su pendiente va a ser 5. Por lo tanto, cualquier derivada que encontremos va a ser simplemente 5. Vamos a verificarlo. Nuestra derivada de la función va a ser igual. Nuestra función evaluada en x más h. Entonces, donde nosotros veamos un x en nuestra función, vamos a colocar x más h. Límite cuando h tiende a 0 de nuestra función
evaluada en x más h. 5 por x, pero ahora nuestro x es x más h. Ahí está, 5x menos 4. Le restamos 4. Aquí ya evaluamos el x más h. Ahora lo vamos a restar con nuestra función evaluada en x, que sería exactamente nuestra función original. 5x menos 4. Lo restamos, o sea, dividido en h. Ahí está. Desarrollamos. Nuestra derivada va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Distribuimos 5 por x, 5x. Más 5 por h, más 5h. Menos 4. Menos por 5x sería menos 5x. Menos aquí con el menos 4 se va a transformar en un más 4. Todo dividido en h. Acá, ¿qué podemos ver? Podemos ver que ese menos 4 con ese más 4 se van a cancelar o se anulan. 5x menos 5x también se anulan. Y nos va a quedar que nuestra derivada va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 5h partido en h. Pero nuestro h tiende a ser 0, pero no es 0, pero se acerca demasiado, van a ser un número, y ese número va a ser igual al de acá, por lo tanto se pueden cancelar. Y nos va a quedar que va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 5. Pero en este caso, si nosotros ya estudiamos límites, sabemos que el límite de una constante es siempre la misma constante. Por lo tanto, nuestra derivada de la función va a ser igual a 5. Y aquí no tendríamos un ejemplo hecho de una derivada utilizando la definición. Ahora a practicar. Si entendiste cómo llegamos a la definición, en el próximo video aprenderás a derivar polinomios de forma rápida y sencilla. Dale like y suscríbete para continuar con el curso de derivadas.